Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto, en contexto. El bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes. Cordial saludo. Hoy nuevamente volvemos a un nuevo capítulo del bullying, el número 31. Y con un invitado muy especial, porque el invitado que está hoy con nosotros, Alirio Uribe, fue el que hizo el capítulo número 1 del bullying. Y ahora estamos en el 31. Lo persigue uno, doctor Uribe, bienvenido al espacio del bullying, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y bueno, muy contento de estar acá con ustedes en este programa tan importante. Y en el set también nos acompaña hoy Carlos Acero, director de Vientos Estéreo de la emisora comunitaria. Un saludo especial a Carlos y a todo el equipo de trabajo de Vientos, que hace parte también de nuestra red de medios comunitarios Altermedia. Claro que sí, un saludo para toda nuestra audiencia, para todos los amigos y amigas de Altermedia y pues complacido aquí de estar en este programa. Bueno, doctor Alirio, hoy estamos en la post-elecciones, con muchas cosas que contar, con muchos elementos que plantearle a la opinión pública, a la ciudadanía, a los colombianos de lo que pasó este fin de semana. Inicialmente, pues reiterarle nuestras felicitaciones porque el pacto sacó una gran votación, 7 representantes por ahora en Cámara por Bogotá. ¿Cómo fue ese fenómeno? ¿Cómo se sintió en la ciudad? Bueno, sí, la verdad estamos muy contentos y agradecemos a toda la ciudadanía en Bogotá que premió varias cosas. Primero premió la unidad, ¿cierto? La posibilidad de que los sectores alternativos fuéramos en convergencia y la gente entendió el mensaje de que no había que votar por personas, sino que había que votar por un programa y por un programa para cambiar este país, que es el programa del pacto histórico con sus diversos componentes y creo que la gente va entendiendo lo del voto programático. Por otro lado, pues la sacamos del estadio, es decir, nunca ningún partido en Bogotá, pues tengan en cuenta que estamos participando en las elecciones más o menos 12 partidos, ¿no? Incluyendo el pacto como bloque, y obviamente pues tener 7 curules de 18 en Bogotá, eso no lo había hecho el Centro Democrático, ningún partido en Bogotá. Por lo tanto, pues nos sentimos de verdad muy agradecidos con la ciudadanía por confiar en esta propuesta política y pues no los vamos a defraudar, vamos a hacer los cambios que requiere y obviamente a nivel de cámaras, a nivel nacional, pues llegamos a 30 cámaras. Es decir, que pasamos de 3 congresistas que tenían los partidos que están representados, bueno, había 1, 2, 3, 4 congresistas, 4 congresistas pasamos a 30 y tenemos una representación en el Valle, en Bogotá, en Cundinamarca, en el Cauca, en Antioquia, Atlántico, una curul internacional, Nariño, Putumayo, Huila, Santander, Boyacá. Y obviamente pues todas estas cámaras... Y no olvide, doctor, que en Bolívar está también una representante. En Bolívar, que hace parte de la estrategia de Altermedia, de la Escuela de Comunicación Comunitaria. Sí, Bolívar. Dorina. Bueno, no tengo aquí los de coalición, pero son 4, más Maíz 5, sí, bueno. Son 30 cámaras y obviamente pues va a ser una bancada bastante buena, bastante fuerte en la Cámara. Y hoy pues estamos en la disputa en el Senado, donde podemos llegar a 21 o incluso 22 senadores a nivel nacional, con la recuperación de votos que se han venido haciendo porque la transmisión que hicieron de los datos fue muy mal hecha, pero por fortuna los jurados hicieron un buen trabajo, o sea, se transmitió mal la información para hacer el conteo, el preconteo, pero tengan en cuenta que en Colombia el preconteo no tiene ninguna validez legal. El preconteo es como decirle al país en la noche a la carrera qué pasó. Lo que vale es el escrutinio. Y en el escrutinio, como los jurados sí hicieron bien el trabajo,
hemos encontrado que las mesas que aparecían con voto en blanco, pues ahí están los votos y están los datos y está todo. Entonces, pues estamos muy satisfechos. Obviamente a lo de Cámara por Bogotá hay que sumarle las cámaras del país, hay que sumarle el Senado, pero además hay que sumarle la consulta presidencial, o sea, que Petro haya sacado pues todos estos millones de votos y haya podido ser el primero, que el segundo esté a menos de la mitad de los votos de Petro, pero además que Francia sea la tercera y que Francia esté por encima de Alechard, de Fajardo, todo eso, pues prueba que la gente quiere cambios más estructurales. Y obviamente la próxima semana se va a definir quién es la vicepresidenta del proyecto del Pacto Histórico, que en nuestro sentir, ustedes recuerden que yo le hice campaña a Francia como polo democrático todo el tiempo, y pues hay que reconocer que sacó una muy buena votación, y esperamos que pues que ella pueda ser nuestra vicepresidenta en el próximo gobierno. Bueno, vamos a comenzar a hurgarle la lengua aquí a nuestro invitado, el doctor Alirio Uribe. Usted dijo que la sacamos del estadio, o sea, es la primera vez que un partido político saca tanta votación y vamos a la Cámara por Bogotá. Tantas curules, sí. ¿Podría ser, digamos, esa situación un castigo a la administración de la alcaldesa, teniendo en cuenta que es un partido, digamos, del cual ha sido oposición? Sí, el hecho de que el Verde solo quede con 3 curules y haya perdido curules es un castigo directo a Claudia López y a su mala gestión en Bogotá y a todas las inconsistencias de la alcaldía, pero también es un castigo al uribismo. Yo creo que la gente y a la politiquería tradicional, ¿no? Entonces nos parece importante que pues Bogotá, que tiene el voto inteligente más, digamos que en Bogotá la gente es más activa políticamente en muchas cosas, nos haya dado ese reconocimiento y esa confianza. Y obviamente Claudia López no ha hecho una buena gestión, no ha hecho una buena alcaldía, y eso también trae todo esto. Ahora, si ustedes me preguntan por qué la votación del Pacto Histórico tan fuerte en todo el país, es por el estallido social, sin duda. Es decir, la gente logró politizarse y entender que si los huevos están caros, que si no hay salud, que si hay problemas para cupos escolares, etcétera, la gente empezó a entender hoy más claramente que nunca que su vida cotidiana tiene que ver con la política, porque antes teníamos un problema, hacíamos grandes movilizaciones, la gente tenía su tragedia personal, de ingreso, de salario, de lo que fuera, y por el otro lado iba la política y era como si las cosas fueran, ¿no?, separadas. Incluso yo me hago una autocrítica, porque por ejemplo nosotros en el colectivo de abogados, que es donde yo vengo, hemos trabajado muchos años con organizaciones populares, sociales, de víctimas, y a pesar de que trabajamos con ellos años, después nos enteramos que muchas de estas personas votaron por el no en el plebiscito. Es decir, por la paz. Sí, exacto. Paradójico, sí. O sea, la gente no conectaba su realidad con algo tan importante como eran los acuerdos de paz. No todos, pero digo que mucha gente no lo hizo. Entonces creo que hoy hay una mayor conexión de la gente con la vaina política y sabe que si ellos no se meten en política, la política sí se mete con ellos todos los días, ¿no? Y creo que eso... Desde el desayuno con los huevos. Claro, Sí. claro. Y entonces eso sí pone presente que eso no retrocede. O sea, cuando una sociedad se politiza, yo creo que eso no retrocede. O sea, la gente, ¿no?, va tomando conciencia y bueno, se quemó mucha gente importante, digamos, dentro del mundo de la política y eso, y también se castigó a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Por eso. Pero digamos, doctora Alirio Uribe, eso nos pone en otro escenario, digamos, ya usted, y tiene que ver con el presente de su trabajo en el Congreso, siendo representante por Bogotá. ¿Qué va a pasar con el metro de proyecto de la alcaldesa, que es un metro elevado, y ya Petro, si es presidente, dijo, no, yo voy a
volver al proyecto inicial, que era un metro subterráneo. ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Cómo se va a presentar? Bueno, yo no sé cuando lleguemos al gobierno cuál va a ser el estado del arte de todo esto, ¿no? Porque obviamente hoy estamos condenados a un trancón de 10 años en Bogotá, ¿no? En este momento hay 500 obras públicas en Bogotá y ya están comprados los predios y ya se tumbaron las casas y ya están todo ese tema. Sí, eso era 1 de mayo, hay ¿no? una cantidad de casas que han tumbado. Sí. Entonces obviamente habrá que mirar qué es lo razonable, ¿no? Si lo razonable es mantener esa primera línea y avanzar en otras líneas subterráneas o bueno, no sé. Porque también hay que tener en cuenta la responsabilidad con los contratos, con todo esto, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta también que el no haber hecho el metro que se aprobó técnicamente con Petro nos retrasó 5 años. Entonces tampoco podríamos llegar a volver a retrasar los otros 5 años, ¿no? Como de estudiar el tema como con calmita, como que yo creo que es un tema más que político, es un tema también técnico, porque habría que mirar qué se ha avanzado, qué hay, qué se ha contratado, qué se ha comprado. Los contratos también, si tú incumples un contrato, eso tiene cláusulas de cumplimiento, ¿no? Entonces, no conozco al detalle, ni tampoco voy a conocer, no conozco hoy yo personalmente el avance de la obra, o sea, hasta en qué fase estamos, ¿no? De toda esa... Creo que lo que tenemos es que entrar a hacer ese estudio técnico para mirar cómo lo hacemos. Yo recuerdo que cuando yo era congresista del 2014 al 2018, Santos le entregó un cheque gigante a Petro, ¿recuerdan? Que como que no sirvió para mucho. Un cheque chimbo. Eso. Cheque simbólico, supuestamente, que era con la plata para hacer el metro subterráneo. Por eso, porque en ese momento ya los estudios están aprobados y demás, pero luego como se perdió la alcaldía y todo lo demás, pues Peñalosa votó esa vaina, rompió lo que había hecho y eso nos retrasó 5 años, porque si en esa época, yo les pongo el ejemplo de Quito, en ese mismo momento se estaba aprobando el metro en Quito y ya Quito tiene la primera línea subterránea. Es decir, hoy tendríamos un metro subterráneo si no llega a Peñalosa y se tira todo, ¿no? Si el cheque se hubiera podido cobrar. Claro. Pero devolviéndonos un poco a lo que pasó este fin de semana. Hay unas elecciones, hay una gran representación del pacto histórico. Nos dice Alirio, y creo que en buena medida es cierto, es parte del estallido social y la inconformidad de la ciudadanía frente a lo que está pasando en el país. Pero lo que nos preocupa un poco es el tema de, ¿en Colombia hay o no hay fraude? ¿O son errores, pequeños errores, como dice el registrador? ¿Qué se le puede llamar a lo que está pasando en estos momentos en este conteo y en el escrutinio y lo que está pasando con el conteo de los votos, con la expresión ciudadana en las urnas? Bueno, yo creo lo siguiente, o sea, yo creo que en Colombia hay fraude, pero el fraude fue en el caso de estas elecciones, antes de las elecciones. Ese fraude lo hizo el constreñimiento a los electores desde el Estado, desde el constreñimiento a los electores desde los empresarios, desde los estos, y el otro fraude fue el compra de votos, ¿no? Pero el 13 de marzo lo que pasó no fue un fraude, lo que pasó el 13 de marzo es que de manera inexplicable la transmisión de datos de la registraduría no se hizo bien. O sea, hay 2 cosas que son imputables a la registraduría. Primero, el diseño del tarjetón, del E14, perdón. ¿Por qué? Porque el diseño del E14 fue el que indujo error a los que transmitían los datos. Los que transmitían los datos no eran ni los miembros de la mesa, los jurados, ni era el CNE, ni nada, era una empresa subcontratada por la registraduría. Pero fue la registraduría la que diseñó el E14 y nuestra campaña del pacto histórico le mandó una carta al registrador haciéndole ver que el E14 podía inducir error y no se solucionó eso. Entonces pasó lo que se temía que iba a pasar por diseñar mal el E14. Entonces, ¿qué pasó? Pues que 12.000 mesas, 29.000 mesas no reportaron los votos del pacto, que era el 26% de la votación. Claro, cuando uno ya lee hoy el informe de la MOE,
pues la MOE dice que también le faltaron 4.000 mesas a los liberales, 3.000 mesas al partido de la U, bueno, a otros partidos. Entonces, hay un problema en el preconteo. Tal vez lo que hay que hacer a futuro es que no haya preconteo y esperar los escrutinios para que no se falsee la información o hacerlo de otra manera. Ahora, sí hay casos de mesas atípicas, porque si en Bogotá hemos encontrado mesas que, por ejemplo, aparecen en una mesa 100 votos al pacto por la consulta, aparecen 40 a la Cámara y 2 al Senado. Eso es atípico, porque dice, bueno, y cuando entonces hacemos abrir la mesa y cuando se abre la mesa hay 30 al Senado o 40 al Senado. Entonces ahí sí hay mala fe de alguien que hizo mal la transcripción, ¿no? Pero no es la regla. O sea, la regla ha sido que los votos están ahí y están bien anotados. Es decir, una cosa es que no se transmitieran en el preconteo y otra cosa es que buena no existieran. fe contando los votos, pero hubo Los jurados lo hicieron bien. Problema de comunicación. Los jurados lo hicieron bien, pero se comunicó mal. Y se comunicó mal porque el pacto no tenía una página como si tenían todos los partidos, por lo que era la lista cerrada, y estaba en la cola, en la última cola de las hojas del E14. Entonces, por eso nosotros pues hemos sido cuidadosos en el tema de no decir que hubo un fraude. Ahora, que hubo compra de votos, que hubo constreñimiento a los electores, sí, pero el 13 de marzo lo que nosotros vimos es que hubo una ineptitud de la registraduría en la elaboración del E14 y en la transmisión de datos. Pero hoy las comisiones escrutadoras, que no son la registraduría, están haciendo un trabajo grande que nos permite afirmar que hemos recuperado más de 550.000 votos al Senado. Ahora, la gente me pregunta, ¿y las cámaras? Yo les digo, no, pues es que en las cámaras los E14 sí estaban bien hechos. Y o sea, no estábamos en ese lugar, ni en un rincón allá, ni nada, sino que estaban bien hechos. Entonces, en cámaras se han encontrado algunos votos, pero no es significativo, pues, como para, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que en Bogotá tenemos 7 curules y serán 7 curules, no más. Un poco para hacer pedagogía, doctor Uribe, porque digamos, esos términos del E14 a veces no son como muy entendibles por la audiencia. Digamos, ese documento donde se transcriben los votos, ¿cierto? Sí, o sea... ¿Por qué razón ahí, digamos, en la transcripción hubo las fallas en la transmisión de los datos? Porque es que eso se hace muy arcaico, mira. Primero, hay un formato que es L11, que es donde ustedes firmaron y pusieron la huella, que ahí ya fue una ganancia, porque eso reduce el conato de fraude, porque antes en un carrerón un jurado podía resaltar una cédula tal y meter un voto. Sí, tenía que firmar, porque poner la huella, sí. Ahorita había que firmar y poner la huella. Sí, correcto. Y entonces si tú encuentras después, porque nosotros tenemos acceso a los E11 y hemos hecho el estudio, si tú encuentras una firma o una huella o algo falso, los jurados se van a la cárcel, ¿no? O sea, así es simple. Hay un temor. Claro. Entonces, claro. Haber ganado eso en el E11 fue muy importante. El E14 es donde se consignan los votos, y eso es una cosa también arcaica. Yo hablé con jurados que son profesionales de todo, dijeron, no, Alirio, qué camello tan berraco. Primero porque hay que hacer 3 veces eso. Entonces, porque hay uno que va para la transmisión, uno que va para los claveros y uno que se va con la bolsa y los votos para el escrutinio. Son 3 copias. Por eso también es difícil que hagan fraude, porque si cambian el de la transmisión, ese no es el que se va a usar para hacer el escrutinio, sino que se usa el otro, ¿no? Pero entonces no los hacen a papel carbón o algo así, sino que toca llenarlos todos 3. Y por otro lado, como eran tantos candidatos y la mayoría de las listas eran abiertas, y como le dijimos a todos los jurados que pusieran asteriscos, o sea, que no dieran papaya, dejar en blanco para que nadie anotara, pues claro, muchos candidatos que no tenían votos, entonces eso fueran como 11 páginas poniendo asteriscos. Eso les llevó horas. Claro, ¿no? Sí, los escrutinios borrosos. Sí, eso. En el preconteo fácilmente salían 8 o 9 de la noche de los puestos. Claro, y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando hacen la transmisión, eso lo hacen por teléfono. Y no dicen pacto histórico tantos, ni Partido Liberal tantos partidos, sino que es con códigos. Y si la lista es abierta,
Entonces es el código del partido y el código del candidato. De cada uno de los candidatos. Sí, entonces al código 14X120 tal, 10, al código, sí, eso es una vaina, eso es maquiavélico, esa transmisión Bueno, de datos. ¿y eso cómo se puede mejorarla? ¿Cómo Eso no cuál está puede ser una sistematizado, nada de solución? eso. Nada, nada de porque eso. claro, es que es lo que nosotros hemos dicho desde 2011, está aprobado el voto electrónico con un sistema moderno de votación, que vaya cargando votos y que vaya tal y que, ¿no? Entonces, eso es muy, muy arcaico, ese sistema de transmisión de datos, ¿no? Yo me acuerdo que en campaña yo me encontraba unos manes ahí de la registraduría y contratistas al lado de las universidades con un cable allá, y yo decía, ¿usted qué está haciendo? Y dice, no, estoy poniendo el teléfono para la transmisión de datos. Imagínense, todo el mundo anda con estos aparatos inalámbricos. Y entonces se inventan un teléfono que por seguridad, que es el único teléfono que puede hacer la transmisión, y es un teléfono fijo, imagínate. Entonces a cada puesto de votación le pusieron teléfonos fijos para que los transmisores... Y entonces, claro, eso y en el afán, y allá presionando los datos para que salgan los resultados, pues lo hicieron mal, ¿no? Claro, Lo ahí hicieron puedo mal. hacer. Ahora, ya uno podría entrar al debate, fue de mala fe cómo se elaboró el E14 para que generara esa, no lo sé, pero pues que pasó, o sea, el preconteo fue un desastre. Pero acá hay dos teorías, una de la derecha, de la periodista Nieto y de Pastrana, que es por la reunión que tuvo el candidato Gustavo Petro con quien administraba el software de las elecciones. Y de otro lado, lo evidente que es que aparecen 500.000 votos al pacto. O sea, hay dos versiones de lo que pasó. Entonces, realmente sí fue que por la reunión con el candidato Petro generó esa... Ellos hablan de fraude. Pastrana está hablando que hubo fraude en contra ahora que porque aparecieron los 500.000 votos. El fraude lo hicieron ellos comprando votos y constreñiendo a los electores. El expresidente Pastrana, valga aclarar. Sí, ellos hicieron ese fraude. Ahora, lo que sí es claro es que el sistema tiene que mejorar. O sea, que el sistema de electoral se tiene que modernizar, que lo debe hacer el Estado, que no debe estar privatizado. Porque la preocupación que tenemos hoy, ahora, eso es otra cosa que ganamos en estas elecciones. Hoy lo que ganamos es la cultura de cuidar los votos, que eso también tiene que ver con lo que yo decía anteriormente. O sea, hoy la gente entendió, y más con estos resultados, la importancia de cuidar los votos. La sabia frase que el que escruta elige. Sí, entonces la gente ya entendió que eso hay que hacerlo. Entonces la pregunta es, de cara al 29 de mayo, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero una auditoría independiente a los dos software, al software de Indra y al software de Thomas Greb y su consorcio, que es una unión temporal, que son más o menos 16 empresas. Necesitamos que esos software sean auditados antes del 29 de mayo por una entidad, sea la Universidad Nacional, sea una auditora interna, alguien que le certifique a los colombianos que ese software electoral no va a desvirtuar las elecciones, que no tenga un mecanismo malicioso que, por ejemplo, por cada 3 votos que le carguen a Petro, le cargue 2 al que sea, a Fico, ¿no? Que así es como lo hacen. Y 2, necesitamos testigos en las 120.000 mesas, testigos electorales. Y 3, necesitamos más jurados, o sea, necesitamos que la gente se inscriba más para el sorteo de jurados, y necesitamos también que el software de sorteo de jurados esté limpio, para garantizar, porque ¿qué es lo que se quiere cuando se sortean los jurados? Que no sean uniformes. Tuvimos problemas en la costa atlántica donde los jurados en algunas mesas 100% eran de las empresas de Luchar, trabajadores de las empresas de Luchar. Eso se llama un jurado uniforme. Entonces necesitamos que ustedes se inscriban de jurados para sortear esos jurados, a ver si logramos tener un jurado del pacto histórico en las 120.000 mesas, porque esa es la forma más directa de cuidar. Segundo, necesitamos las auditorías de los softwares. Tercero, necesitamos un testigo en cada mesa. Si eso lo logramos el 29 de mayo, es imposible que nos puedan robar las elecciones. Doctor Uribe, los escrutinios están en estos momentos en marcha. Entiendo que se terminan en unas 2 semanas, ¿cierto? Aproximadamente. Sí.
¿Es posible que se puedan obtener más curules, sobre todo al Senado, si con esta serie de anomalías que ya se han encontrado? Yo creo que ya hoy tenemos garantizadas más o menos 19 curules. Terminando, esperamos a garantizar 21. O sea, ya hay 3 más. Sí, 3 más. Terminando, queremos garantizar 21. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 4 años, les pongo un ejemplo, Gloria Flores, le mandaron la tarjeta de protocolo y todos los papeles para que se posicionara como senadora el 20 de julio. Y el 19 de julio a medianoche le mandaron un correo diciéndole: qué pena, doctora, los votos no le alcanzaron, usted no es senadora. ¿No? O sea, el escrutinio terminó el 19 de julio a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces, esta vez vamos a lograr un récord, y es que el escrutinio termine la semana entrante. ¿Sí? Es un récord. Es un avance, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, todo esto hace parte de la historia. Bueno, no va a terminar realmente la semana entrante porque falta que lleguen las bolsas los bolsos del exterior. Parece que lo mandaran en bus, ¿no? De Europa. En barco. Demoran a veces en llegar. En caballo, como se decía antes. Demoran en llegar a veces un mes. Entonces, el preconteo, el escrutinio internacional se va a hacer en un mes, ¿no? Bueno, pasando ya al tema de la coyuntura, nos dice usted, la vicepresidenta, estamos pidiendo que sea Francia Márquez, pero habla con autoridad que vamos a tener vicepresidenta y no vicepresidente. O sea, necesariamente debe ser una mujer. Yo creo que no hay otra opción. Yo creo que ya la lógica del pacto es las listas cremalleras. Y cuando hablamos de 30 cámaras, estamos hablando de hombres y mujeres. Cuando hablamos de 20 senados, 21, 22, los que logremos son hombres y mujeres. Eso ya es un inamovible para mí, de que sean, ¿no? Con una vicepresidenta. Entonces, pues nosotros tenemos ganas como pueblo de que sea Francia. Yo creo que ya se han dado algunas señales o expresiones de parte de los otros partidos de la coalición del pacto en favor de Francia, pero esa decisión no se ha tomado. Esa decisión se tomará por los partidos y sus directivas la próxima semana. ¿Y cómo está el ambiente ahí? Porque no solamente está el polo, ¿no? La Unión Patriótica, obvio, Maíz. sí. ¿Cómo ha sentido eso? Bueno, no sé, hay que ir a preguntarle a todos, pero pues yo lo que siento es que esa propuesta va ganando consensos. Bueno, y a futuro, ya una vez posesionado Alirio Uribe como senador, ¿cuál es la tarea y lo que se está planteando como representante? Bueno, la tarea es diferente a la tarea si somos gobierno a si somos oposición. Si uno es oposición, uno lo que hace es atajar micos, hacer control político y tratar de mover algunos proyectos, aunque esta vez tendríamos una bancada que podría negociar proyectos de ley, porque va a ser muy grande. Pero si somos gobierno, pues la cosa cambia, porque si somos gobierno, pues lo primero que toca hacer es ir a armar mayorías para tener Congreso en favor de las políticas de Petro y del pacto histórico. Es decir, tenemos que hacer un plan de desarrollo, tenemos que hacer una ley de presupuesto, tenemos que, para poder implementar los pactos sobre la naturaleza, por ejemplo, pues lo del fracking, bueno, muchos temas ambientales, acabar las CARS, bueno, todo lo que está en el programa de Petro. Si en paz total, pues tenemos que cumplir los acuerdos, tendremos que abrir mesas de negociaciones con el ELN, tenemos que implementar normas que no se hicieron, la reforma rural integral, el catastro multipropósito, la jurisdicción agraria, la reforma política del punto 2, es decir, ahí hay una agenda legislativa que todavía está pendiente. Si vamos a hablar del tema social, o sea, del pacto por la vida digna, pues ahí tendremos que entrar a discutir, vamos a hacer o no la renta básica o hasta dónde, o un ingreso mínimo vital que ha venido planteando Gustavo para las personas mayores, para las mujeres cabezas de familia, bueno, un banco para los pobres, bueno, ahí hay muchos temas. La ley de presupuesto es definitiva, porque la ley de presupuesto es la que va a definir en el mundo real cuál es la prioridad. El plan de desarrollo son líneas programáticas, pero a qué se le pone plata realmente es lo de fondo, ¿no?
Y así hay que generar caja. ¿Cómo generamos caja para la política social? Todo esto será parte de la agenda de gobierno y nosotros pues vamos a apoyar el gobierno y hacer la agenda legislativa. Entonces, lo que aspiramos todos los candidatos y candidatas hoy electos es hacer bancada de gobierno y entrar en esa negociación. O sea, eso es inédito para los sectores alternativos. Nunca hemos sido gobierno. Entonces, pues ahí vamos a tener que esforzarnos mucho más, los equipos son más técnicos para poder lograr esa agenda legislativa. Y obviamente va a ser una agenda con la gente. Me explico. Si en el programa del pacto dice que vamos a hacer una reforma constitucional en educación y una ley estatutaria, o que vamos a hacer la reforma a la policía y que vamos a reducir el ESMAD, etcétera, todos esos proyectos no se pueden construir de espaldas a la gente. Hay gente que ha venido trabajando esos temas, entonces los maestros tienen que estar ahí, los expertos académicos en el mundo de la educación, etcétera. Bueno, todo eso tiene que estar ahí y tenemos que hacerlo con la comunidad educativa, con todos los sectores. Si vamos a hacer una reforma a la salud frente al tema de las EPS y la intermediación financiera y alguno de esto, pues tenemos que hacerlo con los trabajadores de la salud, tenemos que hacerlo con los sindicatos de la salud, tenemos que hacerlas con las asociaciones de usuarios, con las veedurías de salud, bueno, con mucha gente, obviamente con los académicos, con los profesores de salud, del sector salud, etcétera. Entonces, el pacto también quiere garantizar eso, que las cosas se van a hacer con la gente. O sea, nosotros vamos a tener en el Senado, ojalá 44 pies, pero en la calle vamos a tener millones de pies, ¿no? En la Cámara vamos a tener 60 pies, pero en la calle vamos a tener la gente para armar esa agenda legislativa. Doctor Uribe, ¿cuáles serían los dos proyectos que van a despertar más polémica que ustedes tendrán que discutir en el Congreso? De hecho, ya la propuesta de reforma pensional que ha generado muchas cosas que propuso el doctor Petro, ¿eso podría discutirse en el Congreso? Fíjate que esa propuesta de los pensionales es lo más razonable que se puede pensar. ¿Qué sostiene un sistema pensional? Que los viejos reciban pensión, los mayores, se dice ahora, adultos mayores o mayores, y que los jóvenes trabajan y cotizan y alimentan el sistema y generan el equilibrio. Hoy tenemos un desequilibrio, más de 3 millones de pensiones en Colpensiones, 200.000 pensiones en el sistema privado, Colpensiones desfinanciado, o sea, hoy las pensiones las paga en Colombia Colpensiones, y los fondos de pensiones con 350 billones de pesos en caja para empezar a pensionar a la gente en 30 años. Eso es absurdo. Además, con un agravante, y es que si esos bancos se arruinan por una pandemia o por lo que sea, o por la guerra en Ucrania o por lo que sea, se insolventan y el fiador de esos fondos es el Estado colombiano, ¿no? Entonces es mejor integrar los dos sistemas y tú armonizas esos jóvenes que están cotizando a los fondos con los mayores que están recibiendo pensión y le quitas la carga al presupuesto nacional de 18 billones al año que tiene que desenfundar para pagar las pensiones. Entonces, esos son propuestas razonables, pero son polémicas. Y eso vamos a tener que hacer en el Congreso. Claro, eso pasa por el Congreso. Vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Es inexorable, gane el que gane, hay que hacer una reforma tributaria. Obviamente nosotros vamos a hacer una reforma tributaria progresiva. Entonces, todos los temas, yo no creo que haya un solo tema pacífico en una legislatura de cambio. Eso, entonces. Claro, no va a haber ningún tema pacífico. Bueno, ¿y qué piensa expropiar el pacto? Pues vamos a expropiar el hambre, la miseria, la exclusión, la violencia. Vamos a expropiar que los muchachos mueran de soldados, de policías, de guerrilleros, de paramilitares, y vamos a decir que se mueran de viejitos. Eso es lo que vamos a expropiar. Última pregunta, doctor Acero, compañero Acero. Ya para finalizar después de... Pues yo creo que va a ser muy interesante. Pero bueno, yo creo que un tema que es suyo, usted ha sido luchador toda la vida por los derechos humanos, ha sido defensor de muchas causas en ese sentido. ¿Qué va a proponer en el Congreso sobre un tema que es tan álgido, que es que sigan ocurriendo los asesinatos de líderes sociales? Está en el programa del pacto, precisamente dentro de la paz total y la vida digna y los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la protección. Algunos puntos se solucionan solamente con la implementación del acuerdo en el punto 2.4, que es todo lo que tiene que ver con protección y demás, que eso ya está en la ley y eso es solamente de voluntad política y que Duque no quiso aplicar.
Y habrá que buscar otros temas complementarios, pero creo que lo estructural es parar la guerra. Para la guerra es más posible que ni un solo líder más sea asesinado en Colombia. Bueno, un nuevo capítulo de El Bullying realizado por la red de medios comunitarios Altermedia. Hoy nos acompañó el director de Vientos Estéreo, que también estará por Vientos Estéreo este programa, por el canal Vía 3 TV. Saludamos a todos nuestros televidentes en Boyacá, en Cundinamarca y acá en Bogotá, y lo esperamos en un nuevo programa. Este ha sido el capítulo número 31 del Bullying. Muchas gracias, doctor Alirio, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Colombianos, espero que vuelvan a votar por mí. En estos 4 años hemos hecho muchas cosas, pero haremos muchas más. Necesitamos de su voto para cambiarlo todo. O si no, me toca desempacar y sacar mis cositas. El bullying. Política fuera de contexto e en contexto. El bullying es un programa en vivo de Noticias.7, donde podrás participar con tus preguntas e inquietudes.